vídeo de hoy vengo a hablarte de toda la obra que tenemos traducida al español de Keum-Suk Gendry Kim. Si quieres saber cuáles son estos libros y qué me parecieron, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y hoy vengo con un vídeo, bueno, un poquito diferente tal vez, porque va a estar centrado en una autora y quiero hablaros de los 4 libros que tenemos publicados en este momento en español de ella, pero yo creo que un quinto va a venir bastante pronto por lo que he visto en la página de la editorial, porque pone que próximamente o que está en preparación, no sé qué decir exactamente, pero de momento tenemos 4 novelas gráficas traducidas al español de Keum-Suk Gendry Kim y quiero hablarte de ellas. Para ponerte en contexto, creo que la más famosa de ellas es Hierba, así que si todavía por el nombre no te ubicabas, tal vez ahora sí. Keum-Suk Gendry Kim, que no sé si se pronunciará así, pero como se lee, me pega así. Es, como digo, una ilustradora, escritora, traductora surcoreana que nació en 1971, si no me equivoco, tiene ahora 53 años. Y ella, bueno, estudió Bellas Artes en Seúl inicialmente, pero luego recibió parte de su educación, continuó formándose en Estrasburgo y de hecho ha vivido en Francia 17 años. Ha trabajado muchas veces ilustrando libros, sobre todo infantiles. Ha traducido más de 100 libros, por lo que he podido ver. Esto ya me lo estoy inventando, pero me imagino que será del coreano al francés. Y luego tiene una serie de novelas gráficas ya tanto ilustradas como escritas por ella misma. Yo personalmente la que primero conocí, y creo que bueno, la mayoría de nosotros, fue Hierba, porque creo que fue en torno a 2020, fue un super boom internacional, estuvo en todas partes, ganó al menos en España un montón de premios, pero sé que no es únicamente en España. Y de hecho esta novela gráfica en realidad es de 2017, pero como digo, cuando fue más famosa fue eso, en torno a 2020, si no estoy equivocada. Las novelas de las que os voy a hablar, novelas gráficas, van a ser Hierba, La Espera, Perros y Mañana será otro día. Estas 4 novelas gráficas están publicadas en España por Reservoir Books, pero bueno, si por lo que sea vives en otro país o lees en otros idiomas, sé que están traducidas a un montón de lenguas, así que probablemente puedas encontrarlas de una forma u otra. Algo que a mí me encanta de esta autora es que tiene una sensibilidad increíble para hablar de cualquier tema, pero es verdad que te dejan las novelas gráficas suyas rotas, son bastante duras, no te dejan indiferente, y todas ellas además tienen un componente de no ficción importante. Os voy a ir contando ahora unas y otras porque hay partes que sí que están ficcionadas para proteger ciertos hechos reales o algunas personas reales, pero lo que es el componente de la historia es verídico, digamos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera de ellas, con Hierba. Yo empecé con esta, es mi favorita sin duda, pero yo empecé con esta y no me han sabido mal las otras, a pesar de que no me han gustado tanto como estas, porque todas las novelas gráficas suyas me parecen absolutamente impresionantes, así que yo os voy a hablar de las 4 y elegid vosotros por cuál empezar o cuál os llama más la atención. Bueno, Hierba va a hablar de un tema absolutamente tremendo, muy doloroso y que ha quedado un poco olvidado, oculto incluso, tratado de ser borrado, ¿no?, de la historia reciente, la historia del siglo XX. Y es que, bueno, durante la época del imperialismo japonés, en la época de la Guerra del Pacífico y demás, el imperio japonés, según iba conquistando o se iba ocupando diferentes territorios, bueno, iba convirtiendo en esclavas sexuales a muchísimas mujeres. Y bueno, el gobierno japonés llamaba a estas mujeres las mujeres de consuelo, las comfort women, como se suele decir en inglés, pero esto evidentemente es un eufemismo para lo que os decía, ¿no?, que eran mujeres a las que se secuestraba, se engañaba, se alejaba de su... a veces, vamos, hasta a países diferentes se las llevaban, se las tenían en unas condiciones tremendas únicamente para ser usadas por los soldados japoneses. Imaginaros el nivel de violencia, de violaciones, por supuesto, etcétera. Es una cosa terrorífica.
La novela va a estar centrada en la vida de una mujer coreana, pero no fue únicamente una cosa que ocurrió en Corea, sino pues se estima que más de 400.000 mujeres, o sea, 400.000 mujeres, vamos a ver, tanto coreanas, chinas, taiwanesas, filipinas, bueno, pues con lo que digo, en los lugares que fue ocupando el ejército japonés, sufrieron este tipo de violencia. Entonces, en este caso, la autora va a reflejar aquí una serie de conversaciones que ella tuvo con una mujer real llamada Lee Ok-sun, que, bueno, pues eso, hace unos años vivía en una residencia en Corea, pues en un sitio pues muy bonito, donde podía llevar una muy buena vida, donde compartía allí con otras mujeres que habían sido supervivientes de este tipo de cosas. Entonces, la autora fue allí y se entrevistó con ella a lo largo de los años, entonces aquí va a reflejar tanto las conversaciones como el resultado de ellas. Y Lee Ok-sun, pues vamos a ver cómo ella de pequeña vivía en una familia bastante pobre, la van vendiendo de un sitio a otro y luego ya cuando se produce la ocupación japonesa en el 40 y algo, ya se va a convertir en una mujer de consuelo. Vamos a ver cómo va a llegar a esa situación, cómo es el tiempo allí y qué pasa después, porque como digo, el presente de la novela gráfica es hace unos muy pocos años, qué fue de ella después y cómo ha llegado ahí, ¿vale? Entonces, imaginaros, o sea, lo tremendo que va a ser esto. Una cosa que me parece súper inspiradora es que nosotros conocemos a la Lee Ok-sun de mayor, aquí ya anciana, cuando hablaba con la autora, y una de las cosas que transmite muy bien nuestra autora es precisamente la fortaleza de esta mujer que mantenía el sentido del humor, curiosamente, y una de las cosas que la mantuvieron siempre con mucha fuerza era lo que era la lucha por que se reconociera lo que vivieron estas mujeres, porque, bueno, si tenéis un poco de conocimientos de historia reciente de Asia o incluso de relaciones internacionales actuales, la situación de Corea y Japón sigue siendo bastante tensa, así que se han firmado una serie de acuerdos y más, pero bueno, hay muchas heridas abiertas y entre ellas es que, bueno, el gobierno japonés nunca realmente ha reconocido esta serie de crímenes y no se ha pedido un perdón oficial. Hace unos años sí que se firmó un acuerdo, que no sé exactamente los detalles, por los cuales se indemnizó únicamente a 5 mujeres, porque bueno, básicamente eran las que quedaban, o sea, imaginaros. Pero lo que verdaderamente estas mujeres han luchado siempre y el pueblo japonés y el pueblo coreano que todavía está comprometido con esta causa, lo que buscan es sobre todo que haya un perdón oficial y un reconocimiento de los crímenes como una forma, ¿no?, de devolver el honor en cierta manera a estas mujeres que tanto sufrieron. Hay, creo que es en Seúl, pero cogerlo con pinzas, una estatua de una mujer que representa a estas Comfort Women y allí se hace una serie de manifestaciones habitualmente y demás. O sea, es un tema que incluso en la actualidad sigue muy, muy vigente. Recuerdo que yo cuando leí Hierba, que yo creo que no fue en 2020, porque tardé un poco en leerlo cuando salió, igual fue 2021, fue acabar de leerlo y la semana siguiente murió Lee Ok-sun y recuerdo estar un poco como en shock viendo las noticias diciendo wow, ¿cuál es esta casualidad? Una mujer que vivió muchos años, más de 90 años, si no estoy equivocada, y bueno, tuvo una vida terrorífica. Además, no voy a entrar en detalles, pero no solo todo lo que os podéis imaginar a raíz de este tema, sino cuando se acabó la guerra y el ejército japonés se retiró de allí y demás, no fue tampoco un camino de rosas el volver a casa. Así que nada, os animo muchísimo, muchísimo a reconocer su historia porque, bueno, es verdad que aquí en Hierba se plasma, ¿no?, la historia de esta mujer particularmente, pero también te hace un poco pensar en todas las historias de estas mujeres a las que no conocemos, víctimas anónimas, y si su nombre se ha borrado de la historia, por lo menos que no olvidemos lo que ocurrió, ¿no?, y hablemos de esas víctimas y esas otras consecuencias de la guerra que no son el número de soldados o si en este año este lugar fue ocupado, en este año fue desocupado. Hay como mucho más, ¿no?, las historias más pequeñas de las guerras, que en realidad son las vidas de las personas, ¿no?, que quedan como a veces olvidados debajo de cifras o debajo de datos, que son los que estudiamos en los libros de historia. Entonces, algo que hace esta autora y que también vamos a ver en La espera, ¿no?, es humanizar,
¿no? La historia, porque creo que a veces en la forma en la que la estudiamos, porque bueno, entiendo que hay que contextualizar, claro, está muy deshumanizada, ¿no? Y que no hay que olvidarse que detrás de las cifras todos son personas. Evidentemente, por el tema, ¿no?, que trata esta novela gráfica, podríamos pensar que es una novela gráfica muy dura de leer, o sea, no tanto de leer, sino de ver, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de esclavas sexuales y demás. Podéis estar tranquilos y tranquilas en cuanto a no hay nada explícito, porque es algo tan horrible que la autora considera que no hace falta verlo para sentirlo, y ella utiliza la no figuración en algunas partes. Hay escenas negras o manchas, o utiliza la naturaleza, ¿no?, como hierba, que aparece en el propio título, cuando está hablando de ciertas cosas, y entonces así no tienes que verla, pero tú sabes lo que está pasando. Es una forma de no revictimizar también a las víctimas, volver a ponerlas ahí. Y es algo que logra increíble, de verdad. Es como tiene tanta sensibilidad, y consigue captar estas historias, traerlas a la palestra, que las conozcamos, pero sin quitarles un ápice de dignidad a estas mujeres, más bien todo lo contrario, dignificándolas, poniendo en valor todo lo que aguantaron, su fortaleza, etc. Y un poco también tiene un punto triste, aparte de los evidentes, este libro, porque la autora reflexiona también, sobre todo de cara al final, como estos son cosas que para las nuevas generaciones, para la gente más joven, ya no lo sienten propio, es algo como muy lejano. Entonces se está olvidando y no va a haber, en cierta manera, como justicia, ¿no?, para estas mujeres. Os voy a enseñar, por ejemplo, aquí podéis ver, ¿no?, algunas de estas escenas de hierba, de paisajes, ¿no?, donde parece que no está pasando nada si ves esta escena suelta, pero sin embargo, si las lees, ¿no?, dentro de la novela, tienen mucha significación. Y luego, pues os voy a poner una que sí que se vean personas y demás, para que veáis un poco el estilo. Está siempre en blanco y negro, no necesita más la autora, no necesita colores, no necesita nada para crear estas historias. Tienen algo como muy de caligrafía y de trazos asiáticos, hacen mucho con muy poco, es muy particular su estilo, y la verdad que Hierba es una novela gráfica fantástica. La segunda novela que leí suya, novela gráfica, fue La espera, que fue la siguiente que se tradujo al español, y esta también es tremenda, es mucho más finita que Hierba, pero no por ello menos potente a nivel histórico, a nivel la trama, y también, como decía antes, tiene un componente muy grande de no ficción. En este caso, además tiene un punto personal, porque la autora va a entrevistarse con diferentes personas en Corea del Sur que tienen a familiares en Corea del Norte, y va a contar sus historias, incluida la de su propia madre. ¿Qué pasa? Si ella pusiera las historias tal cual son, o pusiera los nombres de estas personas, el gobierno de Corea del Norte en determinado momento podría localizar a sus familiares y hacer que sufrieran una serie de represalias y demás. Y entonces, ante la duda, ella lo que ha hecho aquí es mezclar las historias y ponerlas en un formato anónimo, para que realmente no se pueda identificar a las personas, porque, bueno, de hecho, una de las cosas que ella cuenta al final del libro es como mucha gente no quiso hablar con ella precisamente por esto. Entonces, aquí lo que nos va a contar es, pues por un lado vamos a tener a una joven, una chica, una mujer, que podría ser la autora, que, bueno, vive pues ocupada en su día a día, y, bueno, sí que es cierto que su madre se va haciendo más y más mayor y tal, y, bueno, ella le prometió a la madre que iba a hacer una solicitud para apuntarla en una serie de encuentros que organiza la Cruz Roja con familiares separados en las dos Coreas, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, la madre siempre está ahí con esa esperanza, porque perdió un hijo, que es uno de sus hijos, pues quedó en Corea del Norte. Y nunca, pues en todas estas décadas, ha podido realmente reencontrarse con él, y esto le pasa a esta señora como a un montón de gente. Una de sus amigas, que se encuentra por la calle, justo se ha reencontrado con su hermana, y le va a contar un poco la experiencia de cómo ha sido este encuentro de la Cruz Roja, y es un poco agridulce, ¿vale? Para ella, y lo cuenta así porque realmente están como muy controlados, casi no pueden hablar, llevan décadas sin verse, no tienen del todo claro que sean ellas incluso, y bueno,
no lo sé, como muy muy duro. Entonces, a partir de esto, la hija va a volver a apuntar, digamos, a la madre y tratar de ver si se va a poder reencontrar con su hijo perdido, pero sobre todo el grueso de la novela va a ser una suerte de flashback, de analepsis, donde vamos a ver la vida de su madre y cómo sucedió todo eso. Entonces, la madre, vamos a recorrer su historia cuando ella era joven, vivía en lo que hoy es Corea del Norte, y cuando estalló la guerra y se dividió el país en dos, de un día para otro prácticamente, ella, como tantas otras personas, se quedaron unos en un lado de la frontera y otros en el lado de otra. Ella iba con su marido y sus 2 niños, una era un bebé que llevaba encima y el otro era un niño de unos años. Pues el niño pequeño se quedó con el padre en el otro lado y nunca más volvieron a verse. Esta es una de las bastantes historias que aparecen en este libro y que es, como os podéis imaginar, pues absolutamente descorazonador. Se ve como después, ¿no?, de cuando ya llegan a Corea del Sur y se instalan y tal, como ella y tantas otras personas, todo lo que hicieron para poder encontrar a sus familias del otro lado, cómo fue imposible. Y bueno, es que esto es un tema que de verdad me pone la piel de gallina. Y yo conocí el tema este de las reuniones que se organizan a través de la Cruz Roja y demás en un ensayo que os voy a dejar por aquí, que está bastante bien, es de estos de la editorial Península, que están centrados cada uno en un país y te cuentan diferentes temas. Entonces, en este son 2 periodistas analizando un montón de cosas de Corea del Norte a partir de sus viajes allí. Y en este ensayo se contaba pues muy bien cómo evidentemente estos encuentros son una cosa bonita y que está bien, pero también te analiza un poco de cuáles son las consecuencias, de si realmente funcionan, si no, sirve de algo reencontrarse media hora para no volver a verte nunca más. Para muchas personas sí, pero otras tienen una experiencia bastante negativa. Y un poco cómo funciona eso, se lo recomiendo mucho. Entonces luego cuando llegué a la espera como que entendí perfectamente todo, aunque también se explica muy bien. Y la verdad que La espera es un libro súper triste porque vamos a ver qué va a pasar ahí, si van a lograr reencontrarse, si no, y cómo un poco en realidad es un libro como de empatía, ¿no?, de que tú te pones en la piel, ¿no?, de esa mujer que ha vivido toda la vida con la culpa de haber dejado a su hijo atrás, de no haberse podido reencontrar, siempre con la esperanza de poder reencontrarse, nunca se ha mudado de la dirección que dejó hace no sé cuántos años para que la encontrara la Cruz Roja, se salía en el sorteo de tal. Y este es un poco como Hierba, que es otro tema que ya esa generación de personas que quedaron sus vidas truncadas y separadas por la separación de las 2 Coreas, pues cada vez es más mayor, por lo cual van muriendo, y eso hace que, bueno, pues cada vez importen menos porque cada vez son menos, y es tan triste como suena, la verdad. Es un libro absolutamente, de verdad, descorazonador, y como decía también con Hierba, se cuentan aquí la historia de 3 o 4 personas diferentes, solo os he contado una de ellas para que disfrutéis cuando lo leáis, pero hay tantas historias anónimas, ¿no? De hecho es una cosa que le ocurrió a miles de personas. Son estos libros nos cuentan esos dramas históricos que muchas veces quedan olvidados, al menos en nuestra forma de estudiar historia, quizás en otros países sí se estudie o no, según lo que se quiera ocultar o lo que se quiera mejor no pensar en ello. El estilo en este caso del dibujo es bastante parecido al de Hierba, quizás un poquito más detallado, parece como que hay más trazos y demás, y aquí en este caso hay menos naturaleza y menos arte, porque es verdad que hay menos escenas que estén de una violencia tal como sucedía en Hierba. En este caso tengo que decir que yo incluso creo que me pareció aún más triste La espera, porque Hierba es muy duro, pero claro, trata un tema que es... No, o sea, y no es porque no pasa hoy en día en sitios que lo terrorífico es que sí, pero lo sientes como muy alejado de ti, menos mal que te pueda pasar. Pero La espera, en cierta manera, son cosas de familia, alguien separado, es como si a ti te dicen de un día para otro que no vas a poder ver a tu familia nunca más. Y nunca vas a saber ni siquiera si están bien, si están vivos, si están muertos y tal. Son como cosas, el separar a una madre de su hijo, que puedes sentir tan cerca que a mí me hizo mucho daño este libro. Con trazos, no tanto con palabras, consigue los gestos, un rostro que tú notas cómo vive con el dolor, con la culpa de ver cómo envejece con ese peso. Es una gran artista esta señora, que queréis que os diga. Y
Vale, vamos a hablar ahora de tanto perros como mañana será otro día, que son los últimos que han sacado. Y esa es la diferencia, lo veis evidentemente, es que están, digamos, a color las portadas, aunque luego dentro siguen siendo en blanco y negro. Leí en algún sitio cuando salieron este libro, cuando salió este, no me acuerdo, que formaron una suerte de díptico, pero en realidad, o sea, entiendo que porque son de la vida de la autora y son más autoficción, pero no, se pueden leer por separado sin ningún problema. De hecho, hay, igual que los otros, digamos, hay más negro en la tinta en la hora de dibujar. Aquí, tanto en uno como en otro, hay más blanco, ¿no? El fondo se ve más, por deciros pues alguna diferencia. Y en perros se nos va a contar la historia de una pareja que nunca realmente ha pensado en tener perros ni nada, pero el novio de la chica, el señor de la pareja, está pasando un duelo por su abuela o su madre, no recuerdo exactamente, y al final deciden tener un perrito y además luego les coincide con una mudanza, están hartos de la ciudad, se van a ir a vivir a un sitio más tranquilo por el campo y demás, y van a acabar teniendo más perros y tal, y al final es una historia bastante costumbrista, tranquila, donde van a ir viendo en este entorno, ¿no? Pues lo que es con más vivir en la naturaleza, otro ritmo de vida, cómo lo van a disfrutar, pero también la vida que hay en ese lugar a veces está más conectada con la tradición y van a encontrar ciertos momentos donde se van a sorprender mucho de la violencia con la que se trata a veces aún a los animales, como si fueran bestias, cómo se les apalea o incluso cómo sirven de alimento los perros en algunos puntos. La novela deja bien claro que eso no es lo que sale en estos puntos tan terroríficos, no es lo normal, ni muchísimo menos, pero que sigue ocurriendo y de hecho es una gran crítica a ciertas cosas de la ley coreana de aquel momento, que no sé si habrá cambiado en relación con la violencia con los animales, y es uno de esos libros que te hacen pensar como a veces el verdadero monstruo siempre es el ser humano, y al mismo tiempo es un libro muy bonito para las personas que nos gustan los animales, la relación que con ellos como son parte de la familia, lo que se sufre, lo que se los quiere, el vínculo tan especial que se puede llegar a hacer, y la verdad que es un libro muy especial, tiene momentos duros, pero sobre todo es un libro bonito, y además viene con al final algunas fotos donde vamos a ir viendo pues, la autora con sus diferentes perros, porque como os decía pues está inspirado en su vida, y también viene con una serie como de bocetos y tal que sirvieron para la composición del libro. Como veis, al final todos los libros siempre están hablando de la realidad y siempre hay, aparte de la propia historia, hay como una denuncia, una crítica, algo en lo que la autora quiere hacernos reflexionar un poco, y eso es algo que a mí particularmente me encanta. Y el último libro que se ha publicado de momento, que yo lo leí la semana pasada, es este Mañana será otro día, que también, como digo, está inspirado pues en las vivencias de la autora. Aquí vamos a tener a una pareja de treintañeros que, bueno, pues llevan un tiempo intentando convertirse en padres y no lo logran, y vamos a ir viendo lo que es la montaña rusa para una pareja enfrentarse a algo así. En la frustración, bueno, en la ilusión primero, en la frustración cuando diferente gente a tu alrededor se queda embarazada, incluso algunos sin buscarlo, y tú lo estás intentando y no lo logras. Se habla también, pues eso, de abortos espontáneos, y luego ya también pues, de la serie de tratamientos, ¿no? A los que la pareja se va sometiendo, donde especialmente el cuerpo de la mujer se tiene que enfrentar a cosas bastante dolorosas, a procedimientos donde además no siempre evidentemente está garantizado que consigas lo que quieres, que es en este caso tener un hijo. Entonces va a ser un libro que va a pasar por todas estas fases. Es un libro donde va a hablar de infertilidad y de las consecuencias a nivel personal, pero también de las consecuencias para una pareja, lo que es pasar por todo esto juntos, el desgaste, la soledad, cómo a veces es difícil entenderse. La verdad que es un libro que se sufre mucho porque también es un drama muy íntimo y es una cosa que en este caso es tan cercana, como que no tiene nada que ver con que esta señora en este caso estén en Corea, que bueno, algunas cosas sí que ahora os cuento, pero que es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo, y sobre todo que me parece importante a nivel
Creo que tanto las personas que han sufrido abortos, que están sometiéndose a un proceso de fertilidad para intentar ser padres, o demás, muchas veces ha sido como un gran tabú, algo de lo que no se ha hablado, algo que lo llevas en casa porque... pues no lo sé porque no me he visto en la situación, pero no sé si es por el miedo a engafarlo o porque te sientes fracasado en algún momento o por si no lo logras que luego no tengas que explicar. O sea, no sé cuál es el motivo de que sea como un... No, ya no quiero decir tabú, pero algo de lo que no se ha hablado hasta hace no tampoco. Creo que estamos al menos por aquí cambiando las dinámicas de ahí, es algo de agradecer porque luego te das cuenta cuando la gente empieza a hablar y a contar sus historias, como alrededor siempre hay gente que le ha pasado lo mismo y cosas que tú has vivido tan sola o te has sentido absolutamente aislado del mundo, que nadie te entendía sin referentes, hay mucha gente a tu alrededor viviendo cosas parecidas y eso no quita, por supuesto, y se ve muy bien en el libro, que tú vayas a tener que igualmente recorrer tu camino en soledad y hacer paz con ciertas cosas, pero el darse cuenta de que no es una cosa única tuya también ayuda, ¿no? No quiero decir más de muchos consuelo de tontos, pero no estar solo en algo ayuda. Que no significa que eso te vaya a solucionar ya todos tus problemas y que te vayas a sentir genial o que no vaya a ser un peso que lleves dentro, pero quizás sí te pueda ayudar a... encontrar tu paz en ese sentido o hablar con gente que está pasando por lo mismo, pues no solo con gente que realmente no te entienda, se puede estar ahí, pero a veces cuando no has pasado por ciertas cosas no es lo mismo, ¿no? Tan simple como esto. Y algo que me ha parecido brutal de este libro y que es las pullas y la crítica tan fuerte que hace a la sociedad coreana y a la presión que ejerce a las parejas y especialmente a las mujeres para tener hijos. Aquí todo el mundo opina, la familia política, las vecinas, las amigas, o sea, bueno, la madre de ella, como esa idea, ¿no? de no estar completo o de no estar haciendo las cosas bien si una pareja no tiene hijos, sin tener en cuenta en ningún caso los sentimientos de esas personas, que no sean, porque todavía si no quieres, ahí te digan lo que quieran y a ti te da igual, sino que lo estás intentando y estás, comillas, fracasando en tu deseo de lograrlo y eso le da igual. Y luego el doble rasero también se ve súper bien en este libro de cómo se mira a las mujeres y a los hombres en este sentido. Pero una cosa que me gustó mucho y que sale al final del libro, porque está todo, digamos, contado desde el punto de vista de la mujer, de esta pareja, hay un capítulo dedicado desde el punto de vista del hombre, donde la autora, una vez más, es que es un 10 siempre, en comparación con dentro de la presión, todo lo que se le da a ella, él está hasta liberado. Pero luego se cambia un poco el chip y vemos como el hombre en su propio entorno con sus amigos también está recibiendo ese tipo de cosas. Y me alegró mucho ver, por decir algo positivo de este libro, como decía antes, que al menos aquí en España muchas de las frases que ellos dicen, las concepciones, las organizaciones sociales, no sé cómo decirlo, que yo veía aquí me parecían bastante superadas. Son cosas que yo me acuerdo a lo mejor de cuando era pequeña, de ver en pelis o de alrededor, pero ya no se hacen. Y eso es que está bien, ¿no? No estamos tan mal en algunos puntos. Y en cualquier caso, siempre un recordatorio de que no sabemos lo que está pasando en la vida de las otras personas. Cuidado con lo que preguntamos, cuidado con lo que decimos. No nos interesa nada ni de los cuerpos ajenos, ni cuando ves una pareja y vosotros para cuándo. Bueno, es que esto, de verdad, esto me gustaría decir que se ha superado y creo que en ciertos puntos sí. Pero bueno, estoy seguro que a muchas personas todavía que me estáis viendo este vídeo os habrán hecho comentarios así fuera de lugar en los últimos tiempos y bueno, creo que a veces no está de más una respuesta tajante, decir no se te convencia, eso no se pregunta, o alguna cosa que deje bien clara la situación de no es que yo te quiera decir o no te quiera decir cómo estoy yo en mi vida o lo que yo quiera hacer, pero sobre todo es que no estás en posición de preguntarme. Creo que estamos en el camino de tener que realizar esas, no sé, como transformación de la sociedad y creo que tenemos que hacerlos desde cada una de nuestras posiciones si queremos que eso cambie, porque de repente, de verdad, leer este libro ha sido como sentir una vuelta atrás y es una pesadilla, ¿no? Por lo que pasa a esta mujer, no solo ya por lo que le pasa a esa pareja que no consiguen tener un bebé, sino toda la parte social que le rodea es absolutamente agresiva con ellos, hostil y yo desde luego no quiero generar a mi alrededor que nadie pueda llegar a sentirse así, así que desde, no sé qué es lo que digo, la cuestión de cada uno está en nuestra mano, comportarnos de la mejor forma posible y siempre actuar
como nos gustaría que nos respetaran a nosotros, eso creo que es obvio, pero bueno. Deciros que en relación con esta presión social de Corea, os recomiendo siempre leer La vegetariana de Han Kang, y si os apetece leer también sobre infertilidad y problemas de concepción y cómo otras experiencias y testimonios, a mí me gustó mucho el libro de Diario de una abortadora de señorita Lilo, publicado por Lumen, que además está todo, no es que esté ilustrado, sino es que son todo bordados de ella. Un tesoro de libros, lo recomiendo muchísimo. Y nada, por aquí voy a dejar este vídeo. Me gustará cuando saquen el siguiente libro, que se llama Mi amigo Kim Jong-un, o sea que ya pinta que vaya a ser súper interesante, pues volveré por aquí a hablar de esta autora que tanto me gusta. De momento, desde luego, animaros muchísimo a leer toda su obra fantástica. Es verdad que para mí hay que elegir, y Perros es la que menos me gusta, pero también es verdad que es como la menos dura. Si te apetece algo para iniciarte con ella, pero que no te apetece que te rompa el corazón en 1000 trozos, pues quizá precisamente sea Perros la que más te recomiende para comenzar. En cualquier caso, yo creo que empezáis por donde empecéis, si os gusta vais a acabar leyendo todo de ella, porque es una autora increíble, súper recomendada. Creo que merece todo el éxito que tiene, y yo deseando que nos sigan trayendo cosas, porque de verdad me tiene fascinada. Si no te gusta la novela gráfica, imagino que ya habrás visto este vídeo antes de esto, pero de verdad, dale la oportunidad, porque creo que muchas veces mucha gente dice, no, es que yo no leo novela gráfica o no me gusta, es porque no ha encontrado algo que realmente le llame la atención, le fascina, y creo que cualquiera de estos temas puede ser súper interesante y te puede hacer cambiar de opinión y tal vez, ¿no?, iniciarte en este mundo de las novelas gráficas y los cómics, que son una joya. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo, te doy 1000 gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!